Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando pensamos en la Guerra Civil Española, a menudo nos quedamos con el típico conflicto militar de los libros de texto, ¿verdad? Pero en realidad fue muchísimo más que eso. Fue una red brutal y súper compleja de política internacional, propaganda y una fractura social inmensa que dejó cicatrices durante décadas. En esta explicación visual vamos a desgranar esa época tan turbulenta. Y ojo, lo vamos a hacer basándonos estrictamente en los datos históricos para entender todas sus dimensiones. Y sí, intentando que sea lo más ameno y fascinante posible. Para que nos organicemos, nuestra ruta de hoy tiene 5 paradas. 1. La internacionalización del conflicto. 2. La propaganda, los carteles y los dibujos. 3. Los sacerdotes en la política. 4. Las mujeres en guerra. Y 5. Las consecuencias y el exilio. Arrancamos con la sección 1. La internacionalización del conflicto, España como un polvorín europeo. A ver, hay que entender que la fragilidad de la Segunda República coincidió con una Europa que era literalmente una olla a presión. Si repasamos un poco la cronología, vemos clarísimo cómo las decisiones diplomáticas extranjeras fueron sellando el destino de España paso a paso, desde que se creó ese comité de no intervención en el 36, pasando por el cierre de las fronteras francesas en el 38. Básicamente, la diplomacia europea estaba dictando las reglas del juego. Y para asentar todo esto, nos apoyamos en investigaciones académicas clave, como este tremendo trabajo de la Universidad de Zaragoza. Lo que nos muestra, y con mucho detalle, es cómo las distintas ideologías de fuera, ya fuera el fascismo, el comunismo o las democracias occidentales, usaron el territorio español como un auténtico campo de pruebas para sus propios intereses geopolíticos. El punto clave aquí, el gran contraste, es la diplomacia de la época. Por un lado, tenemos a potencias como Francia y Gran Bretaña manteniéndose súper estrictas en su postura de no intervención. Pero, por otro lado, tienes el intervencionismo militar activísimo de la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y a la Unión Soviética respaldando a las brigadas internacionales. Es un retrato geopolítico de la época súper polarizado y, la verdad, totalmente determinante para el resultado. Pasamos a la sección 2. Propaganda, carteles y dibujos. La guerra visual y psicológica. Es fascinante pensar que esta guerra se luchó con la misma ferocidad usando tinta, ondas de radio y pinceles que con munición real. Analizándolo de forma objetiva, las estrategias de ambos bandos serán como la noche y el día. El bando sublevado tiró muchísimo de las emisiones de radio del general Queipo de Llano y de los desfiles militares para proyectar esta imagen de fuerza y orden absoluto. Mientras tanto, el bando republicano apostó por enormes pancartas urbanas muy al estilo soviético y tiró del arte internacional. Seguro que os suena el famosísimo sello Aez l'Espagne, diseñado por Joan Miró, ¿verdad? Y aquí viene una parte que hace esta historia mucho más interesante, el papel de las revistas satíricas y los cómics. Como decíamos al principio, los dibujos tuvieron un protagonismo espectacular. Publicaciones como La Ametralladora, La Traca o Flechas y Pelayos nos demuestran que las historietas fueron herramientas de guerra vitales. En ambos bandos servían para movilizar a las masas, reírse del enemigo y sobre todo mantener la moral alta mediante humor. Quedaos con este número un momento. 500. Parece una locura, pero ese es el número aproximado de cabeceras distintas de revistas y cómics que circulaban directamente por las trincheras. O sea, imaginad eso. Nos demuestra de forma irrefutable que el arte gráfico y los dibujos satíricos divertidos eran literalmente el pan de cada día para los soldados en medio del frente. Todo esto nos lleva a un concepto súper importante de la época, el cartelismo, es decir, el uso puramente estratégico de los carteles para meter mensajes políticos por los ojos. Artistas geniales como Josep Renau o Carles Fonseré convirtieron el diseño gráfico en un arma de persuasión masiva usando colores súper vibrantes diseñados para impactar al instante en una población que en su gran mayoría era de clase obrera. Vamos con la sección 3. Sacerdotes en la política. ¿El clero en la Segunda República? Fijaos en esta tesis doctoral de la Universidad de Alcalá porque investiga una ruptura social profundísima. Los sacerdotes diputados. Los cuenta con datos como entre 1931 y 1933 muchas figuras religiosas decidieron que no bastaba con mirar desde el púlpito. Bajaron directamente a la arena política y se metieron de lleno en los debates más candentes del Parlamento. Y para que os hagáis una idea del nivel de voltaje de aquellos debates, las fuentes históricas recogen una anécdota increíble y, la verdad, bastante cómica. Resulta que un diputado socialista quiso provocar al sacerdote Basilio Álvarez, que era un tipo súper vehemente y carismático, y le preguntó con sorna si Dios realmente acudiría a la llamada en cada misa. ¿Y qué le respondió el cura? Pues le soltó en gallego, pues jódese y baixa, una locura. Pero retrata a la perfección lo feroz que era la retórica parlamentaria en aquel momento. Claro que el clero tampoco era un bloque uniforme, ni mucho menos. Tenías de todo. Había un espectro político tremendo. Por un lado, sacerdotes muy tradicionalistas que defendían a capa y espada las propiedades y costumbres de la Iglesia. Y por otro, figuras del clero progresista, como Luis López Dóriga,
que no dudaban en alinearse abiertamente con los movimientos sociales más avanzados. Entramos en la sección 4. Las mujeres en guerra, milicianas y el frente. El conflicto trajo un cambio absolutamente drástico en los roles de género. De repente, la figura de la mujer combatiente experimentó una mitificación enorme. Hay un extracto poético muy famoso que lo ilustra a la perfección. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Es el ejemplo perfecto de cómo la cultura de la época encumbró a la miliciana, convirtiéndola en una verdadera heroína popular y en el símbolo de la resistencia. Y claro, esta imagen de la miliciana dio pie a una propaganda visual totalmente rompedora. Pensad en el famosísimo cartel de Arteche, donde vemos a una mujer con el característico mono azul alzando un fusil, bajo el lema «Las milicias te necesitan». Fue una jugada súper inteligente de propaganda, usar la imagen de una mujer armada y valiente como recurso para provocar el orgullo de los hombres y así reclutarlos para la primera línea de fuego. Pero, y aquí viene lo fascinante, la evolución de ese mensaje dio un giro tremendo. Al principio se empoderaba a tope la figura de la miliciana revolucionaria, pero a medida que avanzaba la guerra, la máquina de propaganda cambió de marcha. A las mujeres se las volvió a relegar al clásico rol maternal en la retaguardia. De hecho, la propaganda pasó a usar dibujos bastante macabros de esqueletos en los carteles de sanidad para advertir a los soldados sobre las enfermedades venéreas, un contraste brutal. Y llegamos a la sección 5, consecuencias y el exilio, las secuelas. No podemos hablar del legado de esta guerra sin mencionar un concepto ineludible y devastador, la fuga de cerebros, el temido destierro. España sufrió un éxodo masivo de sus mentes más brillantes. Hablamos de intelectuales, profesionales y artistas universales como el cineasta Luis Buñuel o el poeta Rafael Alberti. Ese vacío empobreció muchísimo la escena cultural interna de la posguerra, pero a su vez terminó enriqueciendo enormemente a las naciones que los acogieron, como México, Argentina o Estados Unidos. Para ir cerrando esta perspectiva histórica, la línea temporal es implacable. El conflicto bélico estalla en 1936 y termina en el 39. Ese final directo es lo que allana el terreno para la dictadura bajo el mando de Francisco Franco. Un régimen que se extendería durante casi 4 décadas, terminando por fin en 1975. Pero antes de terminar, la gran pregunta que nos queda es ¿cuántas de las tácticas de desinformación, de esos potentes dibujos y de esa propaganda que vimos nacer aquí siguen moldeando nuestras propias guerras ideológicas hoy en día? Te deja pensando, ¿verdad? Y para poner un broche final un poco surrealista, hay una cita literal en los archivos contemporáneos que hemos usado como fuente que refleja muy bien nuestra realidad digital actual. La cita dice, ¿quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción, para finalizar le das a comprar y ya está. Una mezcla rarísima entre el análisis riguroso del pasado y nuestra pantalla de hoy. Así que oye, siguiendo la estricta sabiduría de la fuente, no me queda otra que deciros suscribiros y darle like. ¡Hasta la próxima!